Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy María Alvarado de León. Antes de comenzar esta historia, de que yo empiece a relatarles esta historia que les quiero contar, quiero decirles que no quiero hacerme la víctima y mucho menos quiero causar lástima. Todo esto que yo les voy a platicar está basado ante testigos y ante una declaración firmada bajo la Fiscalía de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Voy a tratar de no llorar, de ser fuerte, porque esta situación me pone muy melancólica, muy triste, muy mal. Voy a tratar de ser fuerte. Sé que hay muchísimas personas que están sufriendo momentos peores que el que estamos pasando mi familia y yo, o están pasando lo mismo que nos está sucediendo. Eh, Esto que estamos viviendo es muy terrible, que no se lo deseo a nadie se lo deseo. Como mi mamá dijo una vez, que nunca se imaginó que a nosotros nos llegara a pasar esto, pero lamentablemente nos pasó, no sé por qué. Por favor, les pido que se queden a ver todo el video y me den su punto de vista cuando termine el video, y pues de antemano muchísimas gracias por ver el video. Para comenzar el video quiero decirles, platicarles que para las personas que no saben, muchas personas que me van a estar viendo, parte de mi familia o amistades que me conocen, ya saben la situación que estamos viviendo hace 9 años. Para nosotros es como si hubiera sucedido hace poquito tiempo. Eh, para comenzar este video quiero decirles que tengo un hermano desaparecido. Y hoy quiero dar la versión de lo que sucedió con mi hermano cuando desapareció hace 9 años, en el 2010. Todos estos años han sido muy terribles para nosotros y para mi familia, mis hermanas, mi hermano y mi mamá. Ya han pasado 9 años, pero cada 27 de octubre es inevitable no poder recordar su cumpleaños. Hoy, 27 de octubre, cumpleaños mi hermano. Quiero platicarles a ustedes porque quiero que sepan qué es lo que está sucediendo en mi vida. Ustedes que son mis seguidoras de aquí de mi canal, estuvieron al pendiente de mi salud, entonces es lo que yo he tenido, de que todo esto repercute a mi salud, y más ahora que siempre se acerca esa fecha. Es una ansiedad que me da por estar siempre con esa zozobra de que no sabemos qué es lo que le pasó, dónde está. Y quiero que sepan que a la familia, y pues a mis seguidoras, a la familia, a los que me conocen, quiero decirles que no me da pena, no me da pena contarlo, porque lo que sí me da pena es que hay personas de nuestra familia, de nuestra misma sangre, que se han empeñado a cambiar la versión de los hechos, porque pensamos que ellos tienen algo que ver con esta desaparición de mi hermano. Todo esto lo hago porque quiero liberarme de todo esto que aplasta mi pecho. Y no nada más a mí, yo sé que todas mis hermanas sufren lo mismo que yo. Ay, discúlpeme, no quiero llorar. Sufren lo mismo que yo, y pues mi mamá es la que ha sufrido muchísimo más. No me había decidido a subirlo. Yo tenía pensado hacerlo el año pasado. Desde que mi hermano sucedieron todas estas cosas, ha sido una incertidumbre, no saber qué es lo que pasa, y que nos quieren hacer creer una historia que no existe. Eh, y yo tenía pensado hacer un video y ponerlo en mi Facebook para que se dieran cuenta nuestra familia, porque estas personas se han empeñado en hacer su propia historia para deslindarse de todo lo que han hecho. Y no me había decidido apenas el año pasado, entonces, como quien dice, tengo un año siempre estar pensando en eso, que lo quiero hacer,
y por fin me decidí hoy hacerlo porque hay muchas personas que piensan que mi hermano andaba en malos pasos. Y por eso es que decidí hacer este video, porque desde que sucedió todo esto con mi hermano, no quisimos hablar nada de eso porque nos aferrábamos a que él estuviera vivo. Pero hoy en día pensamos lo peor. Y hoy con firmeza les quiero contar porque creo que no es justo que pues ensucien la reputación de una persona que no se puede defender. Mi hermano no está aquí y están ensuciando su reputación cuando mi hermano era muy buena persona, era muy buen ser humano, y todo lo que le pasó es contrario a lo que estas personas están hablando de él. Y lamentablemente me da pena decir que es mi familia, pero no me da pena contar esta historia, y por eso es que quiero que lo sepan todos ustedes. Y espero que mi familia, que piensan que mi hermano anduvo en malos pasos porque se nos hicieron a un lado muchas personas de nuestra familia, porque estas personas se han empeñado en ensuciar su nombre y su reputación, cuando mi hermano era un hombre trabajador. Él siempre se la pasaba trabajando, no tenía vicios, no fumaba, no tomaba. Él le gustaba mucho la leche, me acuerdo mucho. Él era los ojos de mi papá. Cuando mi papá murió, él se quedó muy triste, le podía mucho que mi papá se hubiera muerto muy joven. Y él eran los ojos de mi papá, era su orgullo porque él era muy trabajador. Él a los 12 años ya sabía mucho de mecánica porque él era lo que le gustaba. Él soñaba con ser un buen mecánico, un mecánico bueno. Su nombre es Juan Pedro Alvarado de León. Miren, esta es la hoja que nos dio la fiscalía en aquellos momentos cuando lo estuvimos buscando. Les digo, antes de que mi papá muriera, él era su orgullo porque él siempre era bien trabajador. Les digo que tenía menos de como 10 años y se ponía a desarmar la troca de mi papá, le quitaba las llantas para revisarlo y él le llegó a cambiar las balatas, los frenos de la troca de mi papá, y mi papá se sentía orgulloso porque tenía 10 años y mi hermano, de lo trabajador que era, él aprendió eso, lo aprendió con un señor que le enseñó mecánica. Y él era muy buena persona porque siempre él trabajaba desde muy chiquito. Todas nosotras hemos trabajado desde muy chiquillas por la situación que vivimos de niñas, de que mis padres se separaron. Por eso es que no puedo permitir que estas personas, que es mi familia, estén ensuciando el nombre de mi hermano, que era trabajador, y que quieran hacer creer a la gente que anduvo en malos pasos y que anda en malos pasos, porque dicen que él ahí anda, y no es cierto. No es cierto. Nosotros pensamos lo peor de mi hermano, pero antes de empezarles a platicar qué fue lo que pasó, quiero compartirles unas fotos y contarles la historia que fue antes de que desapareciera y cuando desapareció y lo que está pasando ahora. Y así se le quedó. Juan Pedro era los ojos de mi papá y de mi mamá, de todos, era muy buen niño. Nosotros por situaciones de familia tuvimos que irnos a vivir a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, cuando éramos muy niñas. Mis papás se separaron y mi mamá nos llevó a Cuauhtémoc, Chihuahua, a vivir. No conocíamos en aquel entonces esa ciudad. Nosotros nacimos en Ciudad Juárez y cuando éramos pequeños nos llevó a vivir a Cuauhtémoc, Chihuahua. Ya crecimos parte de nuestra niñez y adolescencia en Cuauhtémoc, Chihuahua. Y nosotros desde muy niñas nos pusimos a trabajar, y mi hermano desde muy chiquillo
trabajaba. Recuerdo que él, sus primeros trabajos era vender chicles. Recuerdo que se subía al camión con su cajita de chicles a vender sus chicles y él no le daba vergüenza. Para él era trabajo y se ponía muy feliz cuando vendía todo, lo recuerdo. Y nosotros siempre nos sentimos orgullosas de él porque él tenía sueños como cualquier otra persona y siempre quiso ser alguien en la vida. También trabajó en una tienda en Cuauhtémoc, Chihuahua. Trabajaba de cerillo, así le llaman en México, ¿verdad? A las personas que trabajan empaquetando mandado, le llaman cerillos. Y él se sentía muy orgulloso de traer su mandil y su cachucha con sus iniciales de su nombre y así ganaba dinero. Él nunca le exigió a mi mamá tener cosas buenas, nunca. Fuimos pobres y fue muy trabajador, como les digo, estudioso. También ya cuando era un poco más grande, había un señor que era mecánico que vivía casi enfrente de la casa de nosotros y ese señor le tenía mucho cariño a él porque lo veía que era bien listo y bien trabajador y cuando él salía de la escuela se iba en las tardes a su taller y el señor ese, don Ramón se llamaba, porque ya falleció el señor. Él enseñó mecánica y él estaba muy chiquillo y aprendió muy bien la mecánica. Él, cuando se vino a vivir aquí con mi papá, aquí al Paso, se vino a vivir ya, cuando estaba como en la primaria, se vino a vivir, mi papá lo puso en la escuela aquí en El Paso, estuvo parte de la primaria aquí en El Paso y, en la secundaria y terminó la preparatoria y cuando terminó la preparatoria se fue a vivir a Juárez, después de tiempo, se fue a vivir a Juárez y vivió un tiempo ahí en Juárez, pero siempre fue muy trabajador. Él se dedicaba a ser tobarero. Aquí en la frontera donde yo vivo les llaman tobareros a las personas que traen carros de acá de Estados Unidos jalando con otro carro para venderlos. Él le trabajaba a las personas que vendían carros. Las personas que venden carros acá en los lotes consiguen personas que les ayuden a jalar carros y se vienen en caravanas uno tras de otro para vender sus carros acá en, en la frontera. Él se dedicaba a trabajar en eso, a los señores, a los dueños de los carros y también se dedicaba, la última vez que él estuvo trabajando acá en en Juárez, andaba trayendo camiones de Pensilvania, camiones escolares. Él los manejaba a su patrón, él y otras personas. Él era trabajador de él y se dedicaban a eso. Iban hasta Pensilvania, se estaban hasta un mes y luego ya regresaban con los camiones y esos camiones los usan para como transporte de personal ahí en Juárez, como en México las usan como, se llaman camiones que van en las colonias, y para el centro y así, de eso usaban esos camiones que mi hermano trasladaba. En aquel entonces él estaba trabajando en eso, la última vez que supimos de él. Él tenía una troca que quería mucho, era una troca viejita, la quería mucho y esa troca era de gas y como él era muy buen mecánico, la hizo diésel y él era su orgullo de esa troca, la quería mucho esa troca y cuando él estaba trabajando en eso de traer camiones de Pensilvania, como duraba un tiempo allá y luego ya regresaban con los camiones que se iba a traer su patrón, ya venían todos ellos, sus trabajadores manejándolos y los traían para acá, para Juárez. Y
Él duraba un tiempo y dejaba ese tiempo sin venir, sin reportarse con nosotros, pero siempre venía. Duraba esos días que iba a estar lejos y siempre venía. Y, y ya era del modo que nos dábamos cuenta de él. Y cada vez que venía a visitarnos, por ejemplo, cuando venía aquí a mi casa, siempre llegaba abriendo el refrigerador para sacar la leche y servirse un vaso de leche. Él no tenía vicios, no fumaba, no tomaba, él le encantaba la leche y buscaba galletas o panecitos o su pastel de chocolate siempre. Y siempre que iba a la casa de mi hermana o la de mi mamá, siempre le tenían algo de chocolate o leche porque a él le encantaba todo eso. Era bien, dulcero. Desde chiquillo, mi papá, me acuerdo cuando estaba chiquillo, lo llevaba a la tienda, decía, véngase, mijo, vamos a comprarle su leche. Y lo decía, ay, vengo, voy a comprarle la leche al becerro, le decía su becerro, porque tomaba mucha leche. Y era lo que él le encantaba, por eso él era muy buena persona, era muy trabajador. Y una de esas, cuando él se fue de viaje, dejó su troca, él estaba viviendo allí en Juárez, mi mamá tiene una casa, y en esa casa estaba viviendo mi hermana la mayor. Mi hermana la mayor, vivía allí. Ella se llama Lupe. Y esa casa mi papá se la dejó a ella y nosotros estuvimos de acuerdo todos de decirle que sí, que se fuera a vivir ahí en esa casa porque ella vivía ahí en México, en Juárez, con su esposo y con sus chiquillos, sus hijos. Ella tiene 4 hijos y ahí vivían en esa casa. Cuando mi hermano se fue a vivir a Juárez, ahí vivía con ella. La última vez que supimos de él que estuvo trabajando en eso, de los camiones, ahí vivía con ella. Pero en aquel entonces, cuando mi hermano desapareció, mi hermana ya estaba viviendo aquí en El Paso. Se vino a vivir al Paso porque unos hijos de ella nacieron aquí y se los trajo para que vinieran a estudiar acá. Y en aquel entonces que mi hermano andaba trabajando, les digo que tenía esa troca y esa troca se la agarró mi sobrino. Tengo mi sobrino mayor, hijo de ella, de Lupe, con la que vivía, se llama Tony, y él le agarró la troca sin su permiso. Mi hermano ahí dejaba las llaves y le agarró la troca sin su permiso, y cuando regresó mi hermano supo que mi sobrino le chocó la troca de frente. La troca fue una pérdida total. La troca era una troca viejita, una Ford viejita, y la traía nada más así bondeada, no estaba ni pintada, pero él la hizo diésel y pues era su troca. Y mi hermano pues se puso triste porque Tony, mi sobrino, le chocó esa troca, y aparte en aquel entonces él le debía dinero a mi hermano y traía problemas. Entonces traía problemas con él y no le quería pagar ese dinero y no le quería pagar la troca, y mi hermano pues estaba triste. Mi hermano tenía otra troca, no era una troca del año ni estaba muy bonita, pero esa troca casi no la sacaba, la tenía guardada en el patio de esa casa donde vivían. Y recuerdo que en aquel entonces esa casa ahí donde vivían, pues mi hermana la consideraba que la casa era de ella. Y ahí vivía mi hermano. Entonces en aquel entonces mi hermano tenía una novia y andaba diciendo que ella se quería juntar, no que se quería casar, que se quería juntar. Y una vez mi hermana vino y me dijo que Pedro se quería juntar con la novia, pero que no quería que se la llevara a vivir a la casa. Así me dijo mi hermana la mayor con la que vivía. Y nunca le tomé importancia en eso que ella me dijo, que él se quería llevar a la novia a vivir en esa casa, sino que nosotros en aquellos momentos no podíamos viajar a Juárez, no podíamos, solamente mi mamá podía ir y mi hermano, pero todavía no pasaba nada. Nosotros pensábamos que él estaba bien. Sin embargo, en aquellos momentos él tenía problemas con mi sobrino Tony, no quería pagarle la troca, no quería pagarle el dinero que le debía, y una vez me habló mi hermano me habló y me dijo que traía problemas con él, y yo lo sentí como que quería platicarme algo, pero mi hermano era muy serio, muy callado, no le gustaba decir nada.
todo se lo guardaba. Y yo lo sentí así y le dije que viniera, y en aquellos momentos me dijo, no, es que vendí la otra troca y no tengo en qué moverme. Y yo le dije, pues vente en la ruta, así le llaman en el camión allá en Juárez. Le dije, y acá de este lado te recogemos en el puente. Y así quedó, no vino. Y después pasó el tiempo, y ya después de mucho, como más de un mes, empezamos a preguntarle a mi sobrino por él. Y mi hermana fue la que le preguntó, tengo una hermana, mi hermana la más chica, le empezó a preguntar y empezó a decirle, sí, ahí anda, le empezaba a empezar a contar cuentos de que ahí andaba, de que sí, que no sé qué. Y pasaba más tiempo y se nos hizo muy raro. Qué raro que Pedro no viene, qué raro que no hable. Le hablábamos por teléfono y no contestaba ya. Y luego ya empezamos a decirle a mi hermana, háblale a Tony, háblale y dile que dónde está Pedro. Y empezó a decir que se fue con la novia, que se había ido con la novia a vivir con la novia a otro lado. Y cuando empezó a decirnos eso, pues se nos hizo muy raro que él no nos hablara ni nos dijera nada, que se iba a ir con la novia a vivir a otro lado. Y mi hermano, el más grande, porque tengo otro hermano, aparte de él, mi hermano también empezó a ir a preguntarle qué pasó con Pedro. Así le llamábamos a mi hermano Pedro. Y le salía con muchas mentiras. A mi hermano le dijo, no, pues se fue a vivir con la novia ya para el kilómetro 20. Para el kilómetro 20 es allá muy lejos de ahí donde vivíamos. Es a la entrada de la ciudad de Juárez. Es una colonia muy, muy lejos, muy pobre, que se nos hizo raro que que se haya ido a vivir para allá. Pero dijimos, bueno, pues si se fue con la novia, tal vez de allá es la novia. Y así quedó, sino que dejamos pasar más tiempo y más tiempo, pero se nos hacía raro porque no podíamos ir nosotros para allá, no podíamos por la situación migratoria, que no podíamos ir. Mi mamá no podía ir sola, mi hermano a veces podía, a veces no, y todo eso. En aquellos momentos nosotros pensamos que sucedió algo, pero nos estuvo haciendo cuentos para poder engañarnos. Y cuando pasó demasiado tiempo, nos empezamos a preocupar, o sea, pasó muchísimo más tiempo, nos empezamos a preocupar que sí que había pasado, y ya mi hermano andaba más atento en todo eso, y iba y le decía puras mentiras, que él ahí andaba, que se había ido con la novia, y luego después que se fue a vivir, que era el campestre. Entonces mi hermano, cuando empezó a sospechar que todo eso le causaba muchas sospechas, le decía, bueno, voy a ir y me vas a llevar. Sí, sí, yo te llevo, yo sé dónde vive, le decía. Y luego ya, y lo llevaba, y luego lo llevaba a una esquina. Decía, no, es que aquí yo lo veo. Y le decía, me dijiste que sabías dónde vivía. No, no, yo aquí cuando le hablo, nos vemos en esta esquina. Así nos empezó a decir a todos y a mi hermano, y ya empezamos a sospechar que eran puras mentiras. Y una vez mi sobrino, él no podía venir para acá porque no tenía su visa. Cuando él sacó su visa, la primera que vino a visitar fue a mí. Vino él, vino una amiga que traía a él, y mi hermana, la mamá de él, vinieron aquí a mi casa. Y empezó a darnos unas historias que no eran ciertas. Yo no lo creí en su momento, yo siempre estuve sospechando. Sin embargo, mis otros hermanos sí le creían, y mi mamá también, porque no pensaban que estuviera pasando algo malo, pero yo siempre estuve con eso de que no nos estaba diciendo la verdad. Y vino y nos dijo que se había ido dijo, se fue con una güera que anda con uñas y muy bien vestida, dice, y él anda muy bien vestido y anda bien línea, y se tocaba la cara y se tocaba el cuerpo, decía, anda muy línea. Y a nosotros se nos hizo raro porque Pedro no era así, mi hermano no era de andar muy guapos, nunca, siempre andaba con ropa llena de grasa, de mecánico, siempre, porque él siempre andaba trabajando de mecánico.
Y sí, a mí se me hacía muy raro porque él estaba aquí en la casa y actuaba. Cuando él estaba hablando sobre mi hermano, actuaba porque se paraba y caminaba de un lado para otro y decía, anda bien línea, anda bien enjollado y la muchacha trae uñas y así, o sea, decía, ya ven que cuando una persona actúa, hace muchas señas, así como cuando, pues no sé, yo sentía que él estaba contando mentiras y mi hermana estaba sentada en el sillón y no se movía y nomás decía, sí, y sí, así esas movimientos hacía ella y yo siempre sospeché que había algo y a la vez pues mis otros hermanos y mi mamá, yo pienso que le creían porque no pensaban en esos momentos que le haya sucedido algo. Yo sospechaba que había algo porque mi hermano, como era mecánico, él nunca le gustaron los anillos, nunca. Y recuerdo que esa hermana, mi hermana Lupe, la mamá de él, siempre lo quiso traer muy guapo y muy enjollado. Me acuerdo que una vez le regaló un anillo de hombre y a mi hermano se le reventó el anillo, no era de oro, pero se le reventó porque decían que cuando tiene uno mucho ácido búrico revienta uno los anillos y, y a mi hermano nunca le gustaron los anillos ni el de graduación. Entonces como mi hermano vivió aquí en Estados Unidos y estudió, él hablaba inglés. Cuando se fue a vivir allá a Juárez, que vivía con ella, mi hermana, que todavía no trabajaba de mecánico, que todavía no tenía trabajo, cuando recién se fue de aquí, mi hermana le consiguió, no sé si mi hermana o él consiguió trabajo en una empresa donde era atender teléfonos y tenía que hablar inglés. Y mi hermana, le gustó mucho este trabajo para él y a él no se sentía a gusto. No, él le gustaba la mecánica y a él le gustaba andar sucio. Él nunca, andaba guapo, nunca. Siempre, mi hermana, tengo una hermana que siempre le regalaba ropa muy bonita y, y luego cuando le veía decía, ay Pedro, ya lo llenaste ya lo metiste a la mecánica, así le decía, o los zapatos o los tenis, que siempre le regalaba bonita ropa. Y, y ya los traía metidos en la mecánica porque esa era la vida de mi hermano, ese era su ilusión, trabajar siempre, estar en la mecánica. Cuando venía del viaje de lo que trabajaba, él se dedicaba a echar mecánica y hacerle mecánica a personas que lo contrataban. Y cuando vino mi sobrino que decía que andaba muy línea, que todo enjollado, a mí todo eso se me hizo muy raro y que mi hermana lo aseguraba. Mi hermana, la mamá de él, lo que se me hace raro que siempre daba la cara por nosotros y que pasábamos por un problema y luego decía, vamos, y vamos a arreglar esto y vamos a ponerlo en su lugar y yo qué sé, que no sé qué, que no sé cuándo y siempre arreglaba las cosas y cuando pasó todo eso lo de mi hermano, se me hizo muy raro que mi hermana no diera la cara y nos querían engatusar, nos querían engañar, nos querían llenar la cabeza de una historia que era puras mentiras, que son hasta ahora puras mentiras. Y a mí me da un coraje porque cuando ya empezamos a sospechar todo eso, todo en ese tiempo mi familia todavía pensaba que sí era cierto y yo yo no me la tragaba, por así decirlo. Yo no me tragaba sus mentiras, empezamos a sospechar y dejamos pasar mucho tiempo porque ellos nos estuvieron envolviendo mucho tiempo para que no nos moviéramos, no hiciéramos nada. Entonces, eso estaba muy raro de que también decía que sabía dónde vivía y no, y al último decía que no, que era en una esquina. Entonces cuando empezó a ir mi mamá a Juárez y mi hermano llegaban a ir a Juárez y él estaba en la casa y decía, aquí estaba, ¿no lo vieron? Se acaba de ir y nada más él lo veía. Se nos hacía raro que ni los vecinos lo habían visto, solamente él. Y entonces dejamos pasar mucho tiempo. Cuando mi mamá le dijimos, ¿sabes qué? Mira, ahora sí vamos a poner la denuncia en la fiscalía. Ahora sí vamos a hacerlo. Y en esos momentos, cuando mi mamá decidió hacer ir a poner la pesquisa en la fiscalía, mi hermana se nos volteó, se molestó y se enojó. O sea, no tenía por qué enojarse. Al contrario, debimos haber dicho, vamos a apoyarnos y vamos a ver qué pasó, que no sé qué. No, se nos volteó y fue cuando empezamos a sospechar de ellos, que había algo escondido. Y mi hermano eran sus ojos de ella también. Lo quería más que sus propios hijos. Es lo que se nos hace raro.
Y entonces mi mamá también tiene una amistad en una radiodifusora aquí en Juárez, que él le ayudó a dar la noticia de cuando fue a la fiscalía y todo eso, y mi hermana también supo y se enojó, se molestó. Entonces en aquel entonces nosotros tenemos una hermana que vive en California, y ella todavía no sabía bien de todo esto, que estuvo hablando con ella y le dijo, si te habla mi mamá y te dice cosas de Pedro, no le vayas a creer. O sea, mi hermana quería engatusar todavía a mi hermana, la que vive en California, le quería hacer creer la historia que ellos nos quieren hacer creer todavía hasta la fecha a nosotros. Bueno, no nos quieren hacer creer porque hasta ahorita no los vemos, no sabemos nada de ellos de aquel entonces. Se nos voltearon y se enojaron, y todo eso se nos hizo muy raro. Entonces mi mamá fue a la fiscalía y la fiscalía empezó a indagar, a empezar a buscarlo. Y en aquel entonces la fiscalía fue a la casa ahí donde vivía mi hermano, y empezaron a salir cosas raras, que una vez fueron ahí a la casa de mi hermana, bueno, la casa es de mi mamá, la casa ahí donde vivía mi hermano, y llegaron y ahí estaba mi sobrino, y dijeron los de la fiscalía que le habían encontrado marihuana y que tenía las identificaciones de mi hermano. Y mi hermano pues tenía su licencia a manejar y su licencia de esa que usan los traileros, para, no sé cómo le llaman, la licencia federal o no sé, pero eran las identificaciones de mi hermano. Y la fiscalía le preguntó, porque la fiscalía todo eso no lo dijo, le dijo que por qué tenía las identificaciones de mi hermano, y mi sobrino dijo que porque mi hermano se las había prestado. O sea, ¿cómo es posible que alguien te va a prestar tus identificaciones si no te pareces? Y ahí fue cuando empezamos a sospechar todavía muchas cosas más, y mi hermana fue cuando se nos empezó a voltear. Entonces la fiscalía empezó a averiguar, y fueron a la casa también, y dijo que había indicios de que hubo violencia en esa casa, que le preguntaron que por qué encontraron sangre, y había indicios de que hubo violencia. Y nosotros pues nos empezamos a asustar y a preocupar más de que hubo algo ahí. Y él le preguntaron que por qué había esos indicios que ellos encontraron, y dijo que porque había matado un marrano. Y nosotros no sabíamos que él mataba marranos. O sea, se nos hizo raro. Dije, ¿desde cuándo acá mata él marranos? O sea, está raro, que porque hasta había sangre afuera, saliendo de la casa hay una piedra grande, hasta ahí en esa piedra había sangre. Pero la fiscalía no podía hacer nada hasta que no fueran a sacar las pruebas, para que fueran a echar el luminol. El luminol es para ver si es que hubo violencia, hubo sangre, hay algo manchado de sangre, y poder sacar si había indicio de violencia como ellos lo dijeron. Dejaron pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Él alcanzó a sacar todas sus cosas de la casa, pudo limpiar, y ya después cuando la fiscalía, pasó muchísimo tiempo, cuando la fiscalía fue a echar las pruebas de luminol, él ya tenía la casa rentada a unas personas. Y mi mamá se enojó y se molestó, dijo, ¿cómo es posible que la casa la tengan rentada? Y ya fue cuando mi mamá empezó a sospechar, y todas mis hermanas o sea, ya eran de más, ya estaban saliendo muchísimas cosas. Cuando mi hermano ahí en esa casa, él echaba mecánica en el patio. En el patio él tenía unas zanjas donde se metía para ver lo de los carros cuando les estaba echando mecánica así de abajo. Y también mi sobrino dijo que mi hermano le había mandado tapar ese hoyo, y a nosotros se nos hizo raro. Ay, qué raro, no va a ser que nosotros empezamos a sospechar, que dijimos, no lo haya matado y lo metió a ese hoyo y lo tapó. La fiscalía tuvo que sacar permiso y traer antropólogos desde Chihuahua para que abrieran ese hoyo, y no encontraron nada. Pero todas esas cosas fueron muy, muy sospechosas, que cuando todo eso de ahí, él empezó a cambiar la tortilla y empezó a inventar cosas de mi hermano, que mi hermano andaba desbaratando carros, que andaba pasando dinero para allá, dinero del narcotráfico lo andaba pasando. O sea, inventó muchísimas cosas, y mi hermana todo eso
dice que es cierto cuando no es cierto, y todos sabemos que no es cierto, porque cuando un familiar anda en malos pasos, tú eres la familia es la primera que se da cuenta que andan en malos pasos. Nosotros nos hubiéramos dado cuenta, nosotros siempre supimos que mi hermano era trabajador. Cuando desapareció, toda la gente dijo, ay, qué raro, ¿cómo que se desapareció? Y esto y lo otro, todo el mundo se le hizo raro. Cuando mi mamá empezó a ir a eso de la fiscalía, que le daban citas y esto y lo otro, y de que salían evidencias y muchas cosas, nos dimos cuenta. Bueno, cuando nos dimos cuenta de que él estaba diciendo puras mentiras de mi hermano, no fue todo el mundo, sino la gente que nos conocía o que lo conocía a él. Dijeron, qué raro que Pedro hiciera, que él diga que Pedro, cuando sabemos que no es cierto, que no es cierto y que no es cierto. Entonces, cuando empezaron a salir todas esas cosas, mi mamá la citaron en la fiscalía, porque iban a revisar el récord de mi hermano y el récord de mi sobrino. Entonces le dieron la cita a mi mamá en fiscalía y le dijeron, ya vimos el récord de su hijo y su hijo no debe ni ¿cómo se dicen? Multas de tránsito. Dijo, no, su hijo tiene el récord limpio y lo que es su sobrino es una fichita, así le dijeron. Y de ahí fue cuando él empezó a inventar muchas cosas de mi hermano. Entonces la gente empezó a buscar mi hermano, mi mamá y familiares estuvieron indagando con las personas que lo conocían y que lo vieron por última vez y yo qué sé, y todo se les hizo raro que Pedro desapareció de repente y no dijo nada. Pero ellos aseguran que supuestamente se fue con una güera, supuestamente es lo que dicen. Entonces, conforme pasó el tiempo, nosotros mismos también buscábamos pruebas. Mi hermana llegó a dar con la novia que traía a mi hermano en ese entonces, cuando él desapareció, y hablaron, y entonces le dijo la novia de mi hermano a mi hermana que también era muy raro que Pedro, mi hermano, le había mandado decir con mi sobrino que, pues, que cortaba con ella, que ya dejaban de ser novios, que ya no quería saber nada de ella, pero lo mandó por decir, que le dijera mi sobrino. O sea, y ella se le hizo raro, dijo, es que a mí se me hace raro que tu sobrino me haya dicho que tu hermano dice que ya me cortó, que ya no quiere saber nada de mí. Y todas esas cosas, o sea, eran muy raras. Y luego también hubo personas que nos conocen que, que saben que mi sobrino anduvo vendiendo herramienta. Mi sobrino nunca ha tenido herramienta y la única herramienta que estaba en esa casa era la herramienta de mi hermano. Mucha gente lo vio que anduvo vendiendo cosas de mi hermano y todo eso para nosotros es algo que nos tiene en esa duda de que quieren ensuciar el nombre diciendo que mi hermano anduvo en cosas ilícitas, cuando la fiscalía sabe que no es cierto, porque ahí está el récord de mi hermano y el récord de mi sobrino, y ahí salió de que había cosas malas con él, y en aquel entonces mi hermana se enojó con mi mamá y con nosotros, ya nos dejó de hablar, ya no quiso saber nada de nosotros, se nos volteó. Y porque mi mamá empezó a ir a esa colonia donde ellos vivían y se empezó a dar cuenta de que los hijos de mi hermana anduvieron haciendo cosas malas. Y por eso mi hermana se enojó. Entonces se enojó, ¿por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de las cosas malas que anduvieron haciendo él y todas esas cosas que inventaron de mi hermano, sí las cree, le cree al hijo. Y por eso es que no nos da la cara. Pero yo digo, el que nada debe, nada teme, porque no nos da la cara. Desde aquel entonces no nos ha dado la cara, se nos volteó. Y también lo que se nos hizo raro es que el esposo de ella anduvo buscando a mi mamá. En aquel entonces mi mamá vivía sola allá por la calle Alabama. Y nos platicó mi mamá, ya me dijeron que anda Juan buscándome. Así se llama el esposo de mi hermana. Y se nos hizo raro, dijimos, no le vaya a querer hacer algo a mi mamá, y nos preocupamos. Y le dijimos, no le vayas a abrir la puerta y ten mucho cuidado, no te vayan a hacer algo. Pues sí, nos asustamos. Entonces se dan cuenta que nos juntamos todos y fuimos a encararlo a la casa donde vivían en aquel entonces. Y luego ya fuimos y le dijimos que era lo que quería, para que buscaba a mi mamá. Y de ahí nos agarramos a habladas y a decir y esto y lo otro. No nos peleamos, pero le dijimos
todo lo que sabíamos de Tony, que él nos pelaba los ojos, nos hacía así y volteaba a verlo así todo asustado. O sea, nos volteaba a ver todo lo que le estábamos diciendo que ellos no sabían porque no sabían todo lo que estaba pasando con la fiscalía y lo que nosotros sabíamos de él. Y volteaba a verlo enojado, con los ojos así muy abiertos. Pero sin embargo, pues es su hijo, ellos le van a creer a él. Y entonces le dijimos todas esas cosas y él nos dijo, yo nada más lo único que quiero saber, qué va a pasar con la casa. Entonces ahí nosotros le dijimos, yo le dije, la casa, le dije, ya no se les va a quitar, la casa ya no es de ustedes. Dijo, y todo lo que le hemos metido, le dije, eso lo vamos a tomar en cuenta como renta por todo lo que vivieron ahí gratis, porque la casa es de mi mamá. La casa iba a ser de ellos, pero después de que lo que pasó con mi hermano, pues lógicamente la casa no se iban a quedar con ellos. Entonces en aquel momento nos dan a entender que a ellos lo que les importaba era la casa, no mi hermano. Y hasta la fecha de hoy nosotros nos estamos dando cuenta que lo que querían era sacar a mi hermano de esa casa y mi sobrino se aprovechó en hacerle algo para quedarse con la casa. Y hasta la fecha mi hermana no nos da la cara, se nos han escondido y han hablado con la familia cosas malas de Pedro, que Pedro nunca haría esas cosas. Y dicen, tenemos una tía por parte de mi papá y ella estuvo yendo con esa tía y tuvo el descaro de decir que mi hermano ahí anda, que anda escondido y que se fue con una güera así. O sea, no tienen vergüenza, o sea, ¿cómo es posible? Si mi hermano anduviera ahí, ya se hubiera reportado con nosotros, con mi mamá. A mi hermano le hicieron algo y ella, tal vez ella ni lo sabe, pero se imagina y prefiere creerle a su hijo que venir con nosotros y hablar y decir, vamos a ver qué pasó, no quiero que estén culpando a mi hijo porque tal vez ustedes están mal, pero vamos a buscar a Pedro. Pedro es nuestro hermanito, el más chico, yo qué sé. No nos quiere dar la cara y se nos esconde y, y pues es lo que nos aqueja ahora. Con esto de mi hermano, lo que nos tiene mal. Y es una gran impotencia porque la fiscalía ya no pudo hacer nada. No, lamentablemente no pudo hacer nada porque mi sobrino se vino a vivir acá a Estados Unidos y la fiscalía ya no puede mover ni nada, hacer nada. O sea, como quien dice, él se dio a la fuga y ya no pudo hacer nada, ya no le estuvieron citando, pero como él vive acá, pues ya no pudieron hacer nada. Lo que también se me hace raro, que en aquel entonces él andaba con una chavala, una muchacha, que es la que vino aquí con mi hermana y él cuando sacó su visa. Lo que nos dábamos cuenta que esa muchacha se nos quedaba viendo así con ojos de que, así como cuando se te revuelve la panza, que te agarras la panza y haces una cara así como de que, así como de nervios, así se nos quedaba siempre viendo. A mi otra hermana también pasaba lo mismo. Y eso se nos hacía raro. Entonces antes de que mi sobrino se viniera para acá, la estuvieron citando en la fiscalía y dicen que no podía declarar que porque se ponía mal. Y de ahí ya fue cuando se vinieron para acá y ya la fiscalía no pudo hacer nada. Lamentablemente es la impotencia que nosotros tenemos porque la fiscalía ya no pudo sacar nada y no pudo hacer nada. Entonces como mi hermano no aparece, ya no pueden hacer nada, lamentablemente. Y lo más lamentable es que en México no hay buenos investigadores, no les gusta trabajar. Nosotros estuvimos sacando más cosas porque ellos ya no quisieron hacer nada. Y hasta mi hermano llegó a pensar que los tenía comprados él, porque anduvieron diciendo que él, mi sobrino, es el que andaba mal, andaba en malos pasos y la familia de él lo sabe, mi hermana, el papá de él, y saben que anduvo mal. Y y bueno, hay tantas cosas que le hemos sacado a ellos que andan mal, que yo no, este video no lo hago para dejarlos en mal. Simplemente queremos saber por qué le hicieron a mi hermano y por qué no nos dan la cara. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no arreglar esta situación? Si no dan la cara es por algo. En aquel entonces había personas que se juntaban con mi sobrino. Cuando empezó la fiscalía a hacer sus investigaciones, mucha gente se alejó y jamás dio la cara. Yo les pido de favor a esas personas o cualquier otra persona, si acaso se dio cuenta en aquel entonces,
de la situación de mi hermano, que se haya dado cuenta de algo, que por favor lo diga, que hable a la fiscalía. No he dicho muchas cosas porque el video se haría demasiado largo. Son muchísimas cosas las que no pude decir. Y hay también lo que me faltó decir, que hay muchas personas testigos de muchas cosas que pasaron, pero tampoco las puedo mencionar y no puedo decir tantas cosas porque el video sería larguísimo, larguísimo, pero esto es lo que quiero decirles, que esto es lo que nos está quejando, y más en estas fechas porque es el cumpleaños de mi hermano, y cómo no estar tranquilos. Todo esto nos tiene intranquilos a toda la familia porque es algo muy fuerte que, como les dije, no se los deseo a nadie, no se lo deseo a nadie, y es muy lamentable esto que estamos viviendo. Queremos vivir tranquilas, no sé por qué no puedo estar tranquila, no sé por qué mi hermano se me manifiesta en mis sueños, no sé por qué no me deja tranquila, no sé si él quiera que, que hable, que limpie su nombre, porque él era un hombre trabajador. Él no le gustaban lo que mi sobrino y mi hermana andan diciendo que él anda metido. Él no le gustaba andar en eso. Mi hermano era muy miedoso, todo le daba miedo, era muy serio. Él lo único que se dedicaba era a trabajar, solamente a trabajar, y ellos muy bien lo saben. Solamente a las personas que pasan por esto que nosotros estamos pasando me entienden lo que estoy sintiendo, lo que sentimos, lo que vivimos. Es muy doloroso, muy fuerte estar viviendo esta situación. Espero en Dios y le pido a Dios que se arregle algún día, que sepamos dónde está mi hermano, no importa cómo sea, pero queremos saber dónde está. Le doy gracias a todas estas personas que terminaron de ver el video. Me gustaría que dejaran una sugerencia sobre qué piensan de este caso. Es un poquito largo, pero no quise hacerlo mucho más largo porque son muchísimas cosas las que están ahí escritas en ese libro, y lo que está en la fiscalía es muchísimas cosas, y no quisiera estar hablando mal de personas. Solamente queremos saber qué pasó con mi hermano. Y así que le pido a Dios que, que algún día se pueda solucionar esto para vivir tranquilas y en paz. Gracias por ver el video. Un beso. Bye bye.